Y justamente tenemos esta mañana a la psicóloga Olga Valerio Torres para hablar justamente de qué está pasando con la mujer en los diferentes ámbitos político, económico, social en este 8 de marzo. Estimada Olga, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Evaristo. ¿Qué situación está? Bueno, si te parece, comenzamos con esto que estamos viendo en los municipios, donde pues en campaña, luego cuando asumen el cargo, sus primeros discursos son de una paridad total y ya de pronto pues meten a la que estuvo en la campaña, a la que le recomiendan, a la del que no quedó en el otro cargo. ¿Qué está pasando, Olga? O a la esposa de, O a la ¿no? esposa de... Que quiere seguir mandando. Así es, oye, qué buen apunte. Allá en Zacatepec justo eso pasa, está la esposa de un ex candidato. Y bueno, ¿por qué hay tanta incongruencia? ¿Qué ocurre? Fíjate que el tema es que de pronto, este es un tema tan viejo ya, el patriarcado está tan enraizado en la estructura, en la superestructura jurídico-política, que no es fácil erradicarlo. Si revisamos, bueno, hay raíces epistémicas, filosóficas, bien antiguas. Todavía el derecho patronímico se rige por lo que escribió Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? O sea, de la época del medievo. Así de enraizado está el patriarcado. Entonces, no es fácil erradicarlo y por supuesto tampoco esta idea de que las mujeres somos la mitad de un ser humano, que tenemos que estar tuteladas por un hombre. Entonces, si nos manda nuestro marido, sí lo hacemos. Si nos manda nuestro papá o nuestro hermano mayor, o aunque sea el menor, pero que sea hombre, entonces sí nos animamos. Nada más y nada menos, imagínate que en México, por ejemplo, a partir de 1953 es cuando las mujeres empezamos a votar. Yo te voy a poner un ejemplo bien práctico, Evaristo. Mi abuela nace en 1911, Sí. plena Revolución Mexicana, ¿no? Cuando termina la revolución, mi abuela tiene 9 años y ella en ese tiempo no podía votar. Pudo No. votar hasta 1953, ¿En qué pero estado nació? en Puebla. En Puebla, ok. Pero no la dejaban votar, o sea, podía hacerlo. ¿Pero quería? Tampoco quería porque no quería enfrentarse a las golpizas que les daban a las mujeres que sí se animaban a votar. Todavía recuerdo que mi abuelo materno, cuando mi mamá iba a votar a su pueblo, a Hidalgo, mi abuelo le decía, hay que votar por el PRI, y a todas sus hijas que ya estaban casadas, y yo recuerdo, habrá sido 1973, o sea, 20 años después de que la mujer ya podía votar, a mi mamá le daban la instrucción de que votara por el PRI y lo hacía. Eran los primeros años que las mujeres votaban y lo hacían por quienes los hombres les decían que lo hicieran, Ya ¿no? era inercia, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tenemos votando en México? 69 años. El año que viene ya cumplimos 70 años. Pero digamos que de mi generación, de mujeres de mi familia, soy la primer mujer, fíjate, la primer mujer que puede votar sin que le diga un hombre por quién hacerlo. Eso nos habla justamente de lo que nos decías. ¿Por qué está pasando esto? Porque una mujer de 50 años es la primera vez que puede votar libremente en México. Y a lo mejor yo soy de las privilegiadas. Claro. Porque afortunadamente mis padres me pudieron dar una carrera universitaria y eso me abrió los horizontes y me hizo pensar diferente. Pero ¿cuántas mujeres de mi misma edad no lo hacen, no? O caen en este juego de, pues lo que diga mi marido y como diga él, o lo que diga mi papá y como diga él. Claro, aquí hay dos puntos, Olga, que valdría la pena analizar. Efectivamente, es relativamente muy poco tiempo el que ha pasado. 70 años, pues, No es 70 nada. años. La civilización, ¿cuántos años tiene, no? Exacto. Como 3000 años, pero bueno. La pregunta es, ¿no se habrá adaptado la mujer? Y hablemos solamente de México, porque el mundo está igual, ¿no? Pero en México las mujeres no habrán asumido, a lo mejor no con gusto, pero sí con resignación este papel y por décadas, por cientos de años
lo asumieron y ahí está ya en la cultura de las mujeres. Sí, en el imaginario colectivo femenino está muy metida la idea de que calladitas sí nos vemos más bonitas y de que las que nos animamos a hablar somos reaccionarias, estamos inconformes, rebeldes, ¿no? Incluso en redes sociales dicen luego. nos tiran, ¿no? Sí. A mí me ha tocado de manera personal que un abogado me dijo, usted no hable sobre política y no hable sobre asuntos del gobierno, regrésese a su casa, y yo me quedé, y es un doctor en derecho, ¿no? El que me puso en redes sociales eso, imagínate nada más al nivel de machismo que tenemos todavía, de que un doctor en derecho le diga a una mujer en redes sociales públicamente que no tiene derecho a hablar sobre cosas de política o sobre cosas de gobierno, así de retrasados estamos en eso, ¿no? Y cuando un candidato dijo, las mujeres solo sirven para el petate y el metate. Ajá, o que las bonitas siempre tiraban para prostitutas, ¿no? Y de hecho, pues ahí se le acabó la carrera al señor Paco Moreno. El tema es ese, que no es que las mujeres nos hayamos resignado, es que es bien difícil tirar esa pared, pero poco a poco y ladrillo a ladrillo se tiene que ir tirando. Ahorita venía escuchando las noticias en Radio UAM, en el auto, y decían, va a haber una marcha en Cuernavaca, y al final va a haber un tendedero, fíjense bien, chicas, por si quieren ir, va a haber un tendedero de deudores alimentarios. No, tú te imaginas cuántas susceptibilidades se van a colgar de la lámpara cuando vean, van a poner el nombre, el municipio en el que viven los deudores alimentarios, el monto que deben y su domicilio. Nada más, imagínate cuántos hombres se van a molestar. Porque encima de todo todavía se molesta, ¿no? Es un asunto que le han dejado a la mujer como una forma de violencia económica en la que dicen, si me dejas, dejo de mantener a tus hijos, como si la mujer los hubiera tenido solita, ¿no? Y entonces el número de casos de violencia económica son altísimos. Las cifras dicen que de cada 10 matrimonios o relaciones que se separan, solamente 4 hombres asumen su responsabilidad económica y los otros 6 se van por los cigarros y no vuelven jamás. O sea, imagínate, entonces nos la ponen muy difícil porque resulta que si quieres ir el 8 de marzo a marchar, pues no se puede porque tienes que alimentar 2, 3, 4 chamacos tú solita, ¿no? Claro. Así de difícil, pero además así de gratificante es ir tirando ese muro, ladrillo a ladrillo, pedazo a pedazo, como hicieron las sufragistas, ¿no? Las sufragistas no pidieron por favor, ¿sí me dejan votar? No, pusieron bombas en algunas casas, ¿no? De magistrados, de gente importante, para hacer esto posible para todas las mujeres en el mundo. Entonces, nunca nos han dado las cosas por favor, las hemos exigido y hemos tenido que pintar, que rayar, que romper, porque desafortunadamente nos volvemos feministas hasta que una hija nuestra está en peligro o está desaparecida. Ahí sí nos metemos, pero es que esto tendría que ser desde antes. O sea, esta situación les tendría que quedar muy claro al sistema patriarcal que no vamos a continuar en esta situación calladas y sobajadas a lo que nos permitan hacer. Es increíble que se tengan que seguir peleando por derechos que nos corresponden en igualdad de circunstancias, tanto a hombres como a mujeres. Y no es una lucha contra los hombres, al contrario, es una lucha con ellos, porque tampoco a los hombres les va muy bien en este asunto patriarcal, en el que ellos no pueden llorar porque son maricones, ellos no pueden expresar sus sentimientos más tiernos porque son menos, ¿no? Claro. Y luego empiezan los adjetivos denostativos que le dicen, ay, ya, te manda tu mujer, eres chillón. Y esto no debería de ser así. Entonces, el feminismo ayuda tanto a hombres vieja, como a dicen. mujeres, exactamente. Ahora, Olga, ¿qué tan responsables son las mujeres de reproducir este modelo? Lo hemos dicho ya, 70 años apenas, pero las mujeres
crían a sus hijos igual, bajo el mismo esquema, bajo el mismo patrón, y entonces la mujer pues sigue creyendo que así debe ser su papel. Pero fíjate, ahí partimos entonces de la misma idea. La mujer es la que tendría que educar a los hijos y no. Es el dúo de mamá y papá los que tienen que educar a los hijos. Pero si históricamente no traemos eso. Precisamente por eso... Hay que empezar, ¿no? Ajá, precisamente por eso hay que empezar, porque la idea equivocada de que es la mamá la que cría a esos machos es una idea nuevamente que culpabiliza a las mujeres, ¿no? El hombre también debe de involucrarse, pero te digo, el machismo está tan bien hecho que a los hombres no les permiten acercarse. Yo recuerdo que cuando era chiquita era rarísimo ver a un hombre cargando una pañalera. Actualmente, afortunadamente, ya no es así. El señor también cuida al bebé, también carga la pañalera. También lo cambia. También lo lleva a la escuela, ¿no? Sí, claro. Entonces, todas estas cosas, exactamente, son muy importantes. A nivel estructural, Evaristo, el tema es que también las empresas deben de dar oportunidad a los hombres de ese permiso paterno para cuidar al hijo cuando acaba de nacer, ¿no? Sí, creo que ya se aprobó, ¿eh? Ya se aprobó, pero les dan bien poquitos 8 días, creo. ¿no? Exactamente, ¿qué son 8 días? 8 días, ¿no? El primer día para que festeje con los compadres, segundo día con la familia, tercero con los amigos, ¿no? Sí. Y el último para descansar, no sé. Exacto, entonces... En Europa, por ejemplo, los permisos son de 3 meses para los hombres, ¿no? Y 3 meses se involucra en la crianza del bebé, pero en el imaginario colectivo europeo, la idea es otra, ¿no? La idea es que el hombre sí se involucra en la crianza del bebé. Entonces, esto ayuda mucho a cambiar estos esquemas en el que solo la mamá tendría que ocuparse de la educación de los hijos. Qué ¿no? interesante esto que nos dices, Olga, y pues hay que empujar hacia ese lado, los medios de comunicación, los maestros, los líderes de opinión, la gente que sabe que es escuchada, pues entre todos podemos hacer este cambio, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo. A mí me decían varias alumnas de hace años de la preparatoria, me decían, maestra, usted es la primer mujer feminista que yo conozco que habla así y por eso me empezó a gustar el feminismo. Todos podemos hacer algo donde nos toque estar, ¿no? A los maestros, a los médicos, a las enfermeras, los enfermeros, a los medios de comunicación que les reiteramos nuestra gratitud por estarnos acompañando en esta lucha que es, les repito, para todos y para todas. Hemos visto apenas un poquitito de lo mucho que hay esta lucha, esta batalla y que estamos entendiendo, Olga. Por último, compártenos por favor qué es ser feminista, qué significa que una mujer se adjudique ese término, ese adjetivo propiamente, porque hoy las feministas también ya están siendo mal vistas, ¿no? Sí. Porque no, que son violentas, que esto, que el otro, que gritan. ¿De qué se trata? ¿Qué es ser una feminista? Ser feminista es una posición política, ¿no? Y las posiciones políticas, pues tú lo acabas de decir, no nos son dadas, ¿no? Las tenemos que pelear. Entonces, ser feminista es una posición política, es una posición en la que yo quiero equidad entre él y yo. Quiero las mismas cosas que él tiene y no tengo por qué rogar por ellas, simplemente me las tienen que dar porque es mi derecho. Ser feminista es pensar que mi hija camine por las calles sin miedo, que no tenga que ir con un gas pimienta pensando en que todo mundo la puede atacar. Ser feminista quiere decir que mi hija pueda regresar a su casa sano y salva. Ser feminista quiere decir que yo exija que él también se ocupe de los gastos y de la atención de sus hijos. Ser feminista quiere decir amar a todos por igual y que si en algún momento la ley no me está respaldando y eso me hace romper vidrios, pintar paredes, pues ni modo que se haga. Algunas compañeras, amigas mías me dicen, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Les digo, es que esos vidrios que se están reventando son las miradas de las niñas que no volvieron a su casa. Eso que están pintando son las heridas que hicieron en su cuerpo. Nos duele más la pared que la vida de una niña. Entonces,
ya nos da por romper y todo cuando tocan a una hija, pero no tendría yo que esperarme a que eso ocurra. Claro. Tendría que hacer que la ley de verdad funcione para todas. ¿Cuánto tiempo se tardó la ley Olimpia, por ejemplo, en ejecutarse? ¿Cuánto tuvo que luchar Olimpia para que eso pudiera pasar? ¿Y cuánto tiempo se tardó el Congreso de Morelos, por ejemplo, en confirmar esa ley? Estuvo como meses esperando hasta que, bueno, ahora sí ya pasa, ¿no? Cuando esa ley debió pasar inmediatamente que llegó. Así es. Pero, bueno, el sistema jurídico político está hecho básicamente para los hombres. Correcto, pues muchas gracias, Olga Valerio. Ya te preguntamos si estabas de acuerdo con el aborto legal, seguro y gratuito. Ya, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, sobre todo en los casos de niñas que son menores de edad, que desafortunadamente pues pasaron por la triste experiencia de que las embarazó un familiar. El 90% de esas situaciones es el papá, es el hermano, es el primo, es el vecino, ¿no? Tremendo ese tema. Pues gracias, Olga Valerio. ¿Qué? ¿Tenemos un mensaje? Ah, mira, nos está llegando un mensaje para ti. Dice Lía Espinosa, soy mujer y no estoy de acuerdo en violentar, romper, dañar. No, psicóloga. Bueno, ya lo explicó, lo dijo muy bien. Nos duele más la pared, el monumento, que todas esas injusticias, ¿verdad? Sí, ahorita está... Esos procesos no acabados, esas mujeres enterradas, violentadas, ¿no? Ahorita está cercado el palacio, está cercado los monumentos. Así quisiéramos que nos cercaran a nosotros. Así quisiéramos toda que esa nos seguridad que nosotros. ponen ahí, Exactamente, la pusieran al servicio pues de toda la sociedad. Claro. Bueno, hay más temas que hablar, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Olga Valerio. Gracias, Evaristo. Gracias a todos.